Dios no puede ser burlado, Dios es santo. Dios es santo, Dios no puede ser burlado. Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades. Vamos a hablar sobre el coronavirus. Vamos a hablar sobre la ira de Dios. Vamos a hablar sobre el pecado. Vamos a hablar sobre la desobediencia del hombre. Hoy en día muchas personas viven bajo el miedo, viven bajo el temor, viven bajo el terror. Andan con miedo, se vacunan, se ponen una vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas. Toda vacuna que sale se la ponen y luego andan con mascarillas, con cubrebocas y se burlan de la persona que no usa mascarillas, de la persona que no se vacunó. Muchos dicen cómo es tonto, se va a enfermar, pero aquella persona que no se vacunó, aquella persona que no usa mascarillas, que no usa bozal, esa persona no tiene miedo. ¿Por qué? Porque cree en Dios, tiene la confianza en Dios. Guarda los mandamientos de Dios, hace la voluntad de Dios, cree en Dios, cree en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios, obedece a Dios, teme a Dios. Y muchos saben que Dios cumple sus promesas, que Dios es un Dios que cumple su palabra, no es un Dios como los hombres, a los que se les olvidan las promesas, a los que se les olvidan lo que le prometieron a Dios, lo que le prometieron a los hombres. Dios cumple sus promesas, tarde o temprano cumple sus promesas. La fe es la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Esa fe que tuvo Abraham, que le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Esa fe es la que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y por esa fe que tenemos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, somos linaje de Abraham, somos herederos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, creemos en sus promesas, guardamos sus mandamientos, hacemos la voluntad de Dios, hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Hoy muchas personas, muchas iglesias, muchos evangélicos han perdido la fe. ¿Por qué? Porque creen en las autoridades, creen en el médico, creen en la ciencia y piensan que porque se vacunaron ya no les va a llegar la enfermedad, ya no van a morir porque se vacunaron y piensan que están protegidos. Y el que no se vacunó lo tachan de tonto, lo tachan de ignorante porque no se vacunó, porque no trae mascarilla. Hoy en día muchas personas se están muriendo. En este mismo día iglesias enteras han caído con enfermedades, se han muerto pastores, se han muerto los hermanos que van a la iglesia, sigue habiendo muertes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara, Dios no se contradice con su palabra. Dios puso leyes, puso mandamientos, puso estatutos, puso ordenanzas para que lo obedezcamos. Hoy muchas personas, inclusive los evangélicos, los cristianos, no obedecen a Dios, andan en el mundo, andan en el pecado, andan en la glotonería, andan en las parrandas, andan en las fiestas, ven televisión, tienen metido al mundo adentro de las iglesias, festejan lo que festeja el brujo, lo que festeja el pecador, lo que festeja el idólatra. Eso lo meten adentro de las iglesias y hacen lo mismo que la gente de la calle, que las personas que son católicas, que las personas que no obedecen a Dios, que no temen a Dios. En la calle, fuera de la iglesia, un cristiano no se distingue de un católico. Hacen lo mismo, hablan lo mismo, piensan lo mismo, van a donde mismo. No hay temor de Dios, no hay obediencia hacia Dios, no hay santidad. Por eso, hoy en estos días, vivimos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, lo amamos, lo buscamos, oramos, ayunamos, ayudamos a nuestro prójimo,
Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, dentro de nosotros. Tenemos la armadura de Dios. Y cuando tenemos la armadura de Dios, tenemos potestad para reprender demonios, para echar fuera demonios. Aún tenemos autoridad de Dios para sanar enfermos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Y cuando tenemos la armadura de Dios, derribamos fortalezas, derribamos todo argumento, derribamos toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Son promesas de Dios para aquel que lo obedece, para aquel que tiene el Santo Espíritu dentro de uno, para aquel que tiene a Jesús dentro de uno. Son promesas de Dios y no debemos de temer. Cuando venga una enfermedad, cuando venga una plaga, cuando venga una hambruna, Dios está con nosotros y son promesas de Dios. Podrán caer 1000 a nuestra izquierda y otros 1000 a nuestra derecha, pero nosotros no caeremos. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos de Dios y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hoy en día, la iglesia ha perdido la fe. Esa fe que tuvo Abraham en Cristo Jesús. Esa fe que tuvo Abraham, que le creyó y le fue contada por justicia. Esa fe que tenemos nosotros en Cristo Jesús. La iglesia la está perdiendo. ¿Por qué? Porque hay promesas de Dios y la gente está desobedeciendo a Dios. No creen en Dios, no creen en su palabra. Esa falta de fe nos puede costar la salvación, nos puede costar los dones de Dios, nos puede costar que venga el Espíritu Santo dentro de uno, nos pueden costar las bendiciones de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos en Dios, porque nuestra fe se ha caído. El diablo vino a este mundo a robar, a matar y a destruir. Y el diablo nos pone malas ideas en nuestra cabeza para que no creamos en Dios, para que no tengamos fe, para que no obedezcamos a Dios, para que mejor busquemos a las autoridades, busquemos a los médicos, busquemos a la ciencia y a Dios no le creamos, a Dios no lo obedezcamos. Hoy las iglesias están perdidas, hoy las iglesias están pisoteadas por Satanás. ¿Por qué? Porque perdieron la fe. Porque adentro de las iglesias hay miedo, hay terror, hay pavor. Se sientan como 1 metro de retirado de las personas. Cuando en la iglesia se dice esta frase: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Allí no le están creyendo a Dios, porque es todo lo contrario. Tienen miedo adentro de las iglesias, no tienen fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya se vacunaron para que no se enfermen, para que no se mueran. Porque andan con cubrebocas adentro de la iglesia, andan tapados con bozales y tienen miedo y no le creyeron a Dios. Y en la iglesia dicen: Jesús es la luz de mi salvación, ¿de quién temeré? Muchas personas son falsas, son hipócritas, porque solamente de labios alaban a Dios, de labios adoran a Dios, pero en su mente hay otro pensamiento, en su corazón creen otra cosa. El miedo está adentro de uno, el miedo está dentro de ellos, está adentro de las iglesias. Cuidado, porque hoy estamos en tiempos finales, está la ira de Dios y apenas es el principio, y todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por Cristo, por el Evangelio, la salvará. Si nosotros morimos por no habernos vacunado, por no traer mascarillas, bendición de Dios. ¿Por qué? Porque luchamos la buena batalla. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos al cielo, a la Nueva Jerusalén, al reino de los cielos. Es promesa de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que mueren por Dios. Cuando venga Cristo, van a resucitar los que murieron por Cristo y serán levantados. Y vamos a estar allá en el cielo, vamos a estar en la Nueva Jerusalén, en el paraíso, en el reino de los cielos que Dios tiene preparados para nosotros, para los que lo buscamos, para los que lo servimos, para los que guardamos sus mandamientos.
Y cuando venga Cristo, aquellos que estén de pie, aquellos que aún no han muerto, aquellos que guarden sus mandamientos, que se santificaron por dentro y por fuera. Porque no es cierto lo que dicen algunos pastores, que dicen: Dios mira nuestro corazón por dentro y por fuera están podridos. Por fuera andan las mujeres con ropa ajustada, enseñando pechos, enseñando piernas, con blusas cortitas, enseñando todo y haciendo pecar al hermano. ¿Por qué? Porque de la vista nace el pecado. Y tanto peca esa hermana como peca el hermano que lo miró, que la deseó, que la codició. Aquellos que quieran salvar su vida la perderán. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado, porque no sirvieron a Dios, no obedecieron a Dios, no tuvieron a Cristo dentro de su corazón. Aquellos que andan con miedo, aquellos que se vacunaron en el brazo, una vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas, todas las vacunas que salieron, con diferentes nombres que salieron, las tienen ya puestas y andan con mascarillas. Aún el miedo está dentro de ellos, por la desobediencia, por el pecado, y se sienten protegidos. Creen que no se van a enfermar, creen que no se van a morir, pero aquel que desobedece a Dios va a tener su castigo. Si no mueren en la pandemia, si no mueren en la ira de Dios, el día que mueran van a ir al infierno, van a ir al Hades. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado. Pero aquel que muera haciendo la voluntad de Dios, antes de que venga Cristo, irá al paraíso. Y es palabra de Dios, no palabra mía. Después de la venida de Cristo vamos a ser juzgados, y aquel en el que no se encuentre su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Allí estará Satanás, allí estará la bestia, allí estará el falso profeta, allí estarán todos los pecadores, todo el que desobedeció a Dios. Allí estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos, en las llamas, quemándose, donde estará el gusano demoledor, donde el gusano no morirá, donde la carne no se desbaratará en los huesos. Allí será el llorar y crujir de dientes, por la desobediencia, por no buscar a Dios, por no servir a Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El tema de hoy le hemos titulado con el nombre de Morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias te doy por este día. Te pido, Señor, me ilumines con tu Santo Espíritu, que ponga palabra en mí, Señor, que no sea yo el que hable, Señor. Quita de mí, Señor, toda palabra de error, Señor. Que lo que hable, Señor, sea tu palabra, Señor, y que no hable palabra mía, Señor, no hable palabra de hombre, Señor, sino tu palabra que sea fiel y verdadera. Te pido, Señor, bendigas a mis hermanos y bendigas a todo aquel que escuche esta palabra. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Amén. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Vamos a descifrar esta palabra versículo por versículo. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo no es ponernos el saco de Dios, no es ponernos la camisa de Dios, es guardar los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios, tener a Cristo en nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo, buscar a Dios con obediencia, con sinceridad, hacer el bien, orar, ayunar, hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Cuando obedecemos a Dios,
cuando lo buscamos, cuando lo servimos, cuando lo amamos. Amar a Dios es guardar los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Cuando somos fieles a Dios, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios nos protege. Y como leemos la palabra de Dios ahorita, caerán a nuestra diestra 1000 y a nuestro otro lado otros 1000, y nosotros permaneceremos de pie. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice, Dios nos protege. Aún nuestros animales están protegidos por Dios. Los animales no se nos mueren, los animales no nos lo roban, los animales no son estériles. Cuando tenemos vacas, cuando tenemos ovejas, cuando tenemos cabras, cuando tenemos chivos, animalitos, palomas, también Dios los bendice. Y cuando obedecemos a Dios, Dios bendice a nuestros animales, a nuestro ganado, a las personas que tienen ganado. Nos bendice a nosotros con trabajo. Lo poquito que ganamos nos lo prospera. Nos alcanza para comprar comida, alimentos, ropa, para sostener el hogar, la casa. Y aún nos alcanza para ayudar a otras personas, para ayudar en la iglesia, para ayudar en las obras de Dios. Y Dios también nos bendice con salud. No nos enfermamos, no nos morimos a temprana edad. Hoy muchas personas se mueren a mitad de sus años, se mueren antes de tiempo, se mueren en su juventud, aún se mueren de niños. ¿Por qué? Por la desobediencia de los padres y también la desobediencia de los hijos. Muchas veces cuando pecamos, cuando hacemos lo indebido ante Dios, arrastramos el mal hacia nuestras generaciones, por generaciones, hasta la 4ª generación y generación tras generación. Por el pecado de nosotros, nuestra descendencia sufre, nuestras generaciones sufren y nuestras generaciones la pagan. Por eso debemos obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Debemos hacer las cosas que son agradables delante de Dios. No debemos agradar al hombre. Lo que hace el pecador, lo que hace el mundano, lo que hace el médico, lo que hacen las autoridades, no debemos hacer lo que hace el mundo, lo que hace el pecador. Debemos buscar a Dios, agradar a Dios. Muchas personas adentro de la iglesia se agarran a esta frase: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero son solo palabras fingidas, solo adoran a Dios de labios. ¿Por qué? Porque por sus hechos demuestran lo contrario, demuestran que no obedecen a Dios, demuestran que no tienen fe en Dios, demuestran que mejor le hacen caso a las autoridades, le hacen caso al médico, le hacen caso a la ciencia, pero a Dios lo desechan, a Dios lo tienen pisoteado, no lo obedecen ni lo temen. Y por eso hoy en día muchas iglesias han caído, muchos pastores se han enfermado, muchos pastores han muerto, muchos evangélicos se han enfermado y se han muerto. Mucha gente que no cree en Dios se ha enfermado y se ha muerto. Los hospitales, las clínicas, sanatorios han estado llenas. Y hoy, en estos días, siguen llenas las clínicas, porque allí en esas clínicas están las gentes pecadoras, las gentes idólatras, las gentes que adoran vírgenes, las gentes que adoran santos, las gentes que adoran estatuas, las gentes que adoran demonios, que adoran a la Santa Muerte. Aunque se hayan vacunado 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas, están allí en los hospitales, en las clínicas, enfermos, agonizando. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque no buscan a Dios, porque no creen en Dios. Muchos perdieron la fe y esa falta de fe les va a causar destrucción por no creer en Dios y por no obedecer a Dios. Versículo 2: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Volvemos a lo mismo. Cuando amamos a Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando guardamos sus mandamientos, esta es la palabra de Dios, que Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios nos protege y no debemos tener miedo de nada. Pero esto lo dicen a las iglesias y está el miedo adentro de las iglesias.
La gente va con mascarillas, el pastor va con mascarillas. Y ya todos son vacunados por el miedo, porque le creyeron al mundo, le creyeron al médico, le creyeron a la ciencia, y a Dios no le están creyendo. Perdieron la fe, y la iglesia está caída, está por los suelos, junto con el cristiano, junto con el evangélico. Versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Como dijimos anteriormente, cuando obedecemos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, Dios nos protege. Dios nos libra del destructor, nos libra de la muerte, nos libra del mal, nos libra de las enfermedades, de las catástrofes, de las pestes, de las plagas, nos libra aún del hambre, nos libra aún del temor, nos libra del miedo, nos libra del pánico. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Hay mucha gente que tiene miedo en el día, aun cuando hay luz, aun cuando hay sol. En su casa tienen miedo, cuando están solos tienen miedo, piensan que son observados, y muchas veces ese miedo es por el pecado, ese miedo es porque están influenciados por demonios, por espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque abrieron las puertas para que entraran demonios, para que entraran espíritus inmundos. Y muchas veces esos espíritus nos atormentan, esos espíritus nos enferman, esos espíritus nos causan la muerte. Y también esos espíritus nos causan miedo, nos causan pánico, nos causan terror. No tenemos libertad ni para dormir. En la noche tenemos miedo. Nos acostamos y nos tapamos con cobijas, no queremos abrir los ojos, oímos ruidos, y eso me consta a mí. Hace 3 años, antes de entregarme a Dios, yo tenía miedo en mi casa de día, tenía miedo de noche, cerraba las ventanas porque pensaba que me estaban viendo, y llegaba la noche y dormía tapado hasta la cabeza, no me entraba aire por el miedo. Y tampoco abría los ojos, ni levantaba la cobija por el miedo, y escuchaba ruidos extraños, como que caminaban en mi casa. Pero al entregarme a Dios, al recibir el Espíritu Santo, con oración, con ayuno, esos demonios, esos espíritus salieron de mi casa, y desde esa vez soy libre para andar en mi casa. En las noches, en la oscuridad, voy a mi cuarto a orar. 2 horas, 3 horas, 4 horas, o toda la noche, con la libertad de que Dios está conmigo, con la libertad de que puedo reprender demonios y los puedo echar fuera en el nombre de Cristo Jesús, con la libertad de que conozco las promesas de Dios, de que cuando obedecemos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios mora dentro de nosotros, tenemos promesas. Y esos demonios nos huyen, esos demonios le tienen miedo a la presencia de Dios, porque no somos nosotros los que los expulsamos, sino Dios, Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, y a ellos les tienen miedo. Gracias a Dios le perdí el miedo a los demonios, a los espíritus inmundos, y muchas veces quisiera reprenderlos, porque los demonios no tienen descanso, andan en el mundo volando, andan viendo a quién hacer caer, a quién hacerlo perder, andan viendo cómo hacer para que no busquemos a Dios, para que no seamos salvos, para que andemos en el pecado, para que andemos en la desobediencia, para que andemos en la pornografía, en la masturbación, para que andemos en la fornicación, para que andemos en el adulterio, en la lujuria, en la lascivia, en el robo, en las matanzas, en la idolatría, en el pecado, y andan viendo la forma de robarnos, de destruirnos y matarnos. Ese es el trabajo del diablo y los demonios. Por eso debemos buscar a Dios,
debemos tener la armadura de Dios para echar fuera esas fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios. Versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esas son las promesas que tenemos en Dios cuando lo servimos, cuando lo obedecemos, cuando guardamos sus mandamientos. Dios nos protege, aún nos protege del mismo diablo, de los mismos demonios, nos protege del mal. Nuestros animalitos no se van a morir, no se los van a robar, no los va a disfrutar otra persona. En cambio, todo aquel que desobedece a Dios, hay maldiciones para esas personas que andan en el pecado. Dios les da enfermedades, les da muerte, les da plagas, les da pestes, les da ruina, les da catástrofes, terremotos, les da pobreza, temblores, lluvia, plagas, pestes, enfermedades. Aún los animalitos se les mueren, aún los animalitos son estériles, aún los animalitos viene el enemigo y se lo roba. Aún la esposa de uno es estéril y no tenemos hijos y no tenemos descendencia. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, porque no buscamos a Dios ni lo tememos. Isaías capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Como ven, aquí se está hablando de Cristo Jesús, que en esa cruz Cristo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, y esa sangre que derramó Cristo en la cruz es para redención nuestra. Por esa sangre somos libres del pecado, por esa sangre somos libres de enfermedades. Y nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos hace nuevas personas. Dios quita nuestros pecados los hace blancos como la nieve, son emblanquecidos. Además, nacimos de nuevo, y el pasado ya no importa, importa la vida presente, importa lo que hacemos después de tener a Cristo Jesús. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando lo obedecemos, cuando guardamos los mandamientos de Dios, no tenemos por qué enfermarnos, ni tampoco Dios nos destruirá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, Dios cumple su palabra, Dios no se opone a su palabra. En estos tiempos, que hay crisis, que hay enfermedades, que hay muertes, que está el coronavirus, que la gente se ha vacunado, 1 vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, todas las vacunas que hay ya las tienen puestas. Eso lo hacen por la desobediencia, porque hay miedo en sus vidas, hay pánico, hay terror, y saben que el día que mueran van a ir al infierno, y saben que el día que nos juzgue Dios van a ir al lago de fuego y azufre, donde estará el diablo, donde estará la bestia, y saben que después que venga Cristo Jesús vamos a ser juzgados por nuestras obras, y aquel en el que no está escrito su nombre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Allí acompañarán al diablo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Estarán con el falso profeta, estarán con la bestia, estarán con todos los pecadores, con todos los que desobedecieron a Dios, con los mundanos, con los idólatras, con los chismosos, con los borrachos, con los que mataron, con los que hurtaron, con los que blasfemaron contra Dios y el Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere que te pierdas y vayas al infierno, no quiere que vayas al lago de fuego y azufre. Por eso mandó a Cristo Jesús, mandó a su Hijo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Y como dice la palabra de Dios, Cristo llevó nuestras enfermedades en esa cruz. Y cuando creemos en Cristo Jesús, cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, seremos salvos por ese acto, por tener fe en Cristo Jesús.
Solamente nos cuesta en la vida por delante hacer la voluntad de Dios para que seamos salvos. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no nacemos de nuevo, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. Isaías capítulo 54. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Tremenda palabra de Dios. Dios hizo al herrero, Dios hizo el fuego, Dios hizo al destruidor. Todo lo que respira, todo lo que no respira, todo lo que no se mueve, es creación de Dios. Aún el infierno, aún el demonio, son creación de Dios. Aún los demonios se someten a Dios. Aún el ángel de la muerte, para hacernos daño, tiene que tener el permiso de Dios. Aún para quitarnos la vida, tienen que tener permiso de Dios. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, obedecemos a Dios, servimos a Dios, guardamos sus mandamientos, Dios está con nosotros y no debemos temer a las enfermedades, a las plagas, a las pestes, al coronavirus, ni a la muerte, porque aunque muriéramos, sabemos que vamos al paraíso, sabemos que vamos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hicimos la voluntad de Dios, porque tuvimos a Cristo en nuestro corazón, porque buscamos a Dios y servimos a Dios. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu tienen paz cuando obedecemos a Dios. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tremenda palabra de Dios. Grandes promesas que tenemos cuando buscamos a Dios, cuando servimos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Armas materiales y armas espirituales, aún demonios, aún principados, aún huestes de maldad, aún príncipes de las tinieblas, aún los brujos, aún los hechiceros, aún los adivinos, aún los agoreros, cuando se levantan contra nosotros, esos ataques de ellos no prosperan. Al contrario, ese mal se le regresa a ellos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tremenda palabra de Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando obedecemos a Dios, cuando lo buscamos, cuando lo servimos, cuando conservamos la fe en Cristo Jesús, cuando no obedecemos a las autoridades, no obedecemos al mundo, no obedecemos al médico, no obedecemos a la ciencia, Dios guarda el pacto con nosotros y hasta 1000 generaciones. No es hasta la primera generación ni cuarta generación, es hasta las 1000 generaciones. Dios bendice nuestras generaciones, las multiplica, las hace grandes. Nuestra mujer no es estéril, ni nosotros, ni nos enfermamos, ni nuestros hijos se enferman, ni nuestros animales se enferman. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Por eso debemos guardar los mandamientos y decretos, estatutos, leyes, para que Jehová nuestro Dios nos bendiga, para que nos vaya bien en la vida,
y para no tener las maldiciones de Dios. Muchas personas dicen, Dios es amor, puedo andar en el mundo, puedo tomar cerveza, puedo divertirme, puedo adulterar, puedo fornicar, puedo robar, puedo matar, puedo vestirme como quiera, me quito la camisa y ando sin camisa, o ando con camisa de tirantes. Las mujeres, ando con una blusa escotada, anda con un vestido corto, enseñando piernas, anda con pantalones entallados, enseñando todas sus partes. Y eso es lo que el diablo quiere, que piensemos que Dios es amor, para que andemos en la desobediencia, para que no seamos salvos, para que lo acompañemos en el lugar de tormento, en el lago de fuego y azufre, donde estará por la eternidad, por los siglos de los siglos, día y noche. No habrá descanso. Allí será el llorar y crujir de dientes. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Tremenda palabra de Dios. Cuando lo obedecemos, cuando lo servimos, cuando lo buscamos, cuando guardamos sus mandamientos, hasta nuestros animales alcanzan, nuestros animales son prosperados, no va a haber animales estériles, nuestra mujer no va a ser estéril, nuestra descendencia va a ser bendecida por Dios, y Dios quita las enfermedades de nosotros. Promesa de Dios, no palabra de hombres. ¿Por qué hoy en día, si hay promesa de Dios de que no nos enfermaremos, si buscamos a Dios, si guardamos los mandamientos, si hacemos la voluntad de Dios, no hay plaga, no hay peste, no hay demonio, no hay diablo, no hay muerte que nos toque, no hay enfermedad que nos llegue? Cuando hacemos la voluntad de Dios, hoy en día, la gente de la calle, la gente que no conoce a Dios, la gente pecadora, está muriendo aún después de haberse vacunado. ¿Por qué mueren? Mueren por el pecado, por la desobediencia que hay en sus vidas. ¿Por qué? Porque aman al mundo, aman los placeres, aman la fornicación, aman el adulterio, aman la cerveza, aman las parrandas, aman las fiestas, y no buscan a Dios, no sirven a Dios. Hoy en estos tiempos, estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando Dios los destruyó por la desobediencia, porque andaban en el pecado, andaban en los placeres, andaban en la idolatría, andaban en la mundanidad, tenían maldad en su corazón, ni temían a Dios ni obedecían a Dios, y Dios destruyó esas ciudades con fuego y azufre por la desobediencia. En los tiempos de Noé, Dios destruyó al mundo por la desobediencia, porque la gente era malvada, era pecadora, no temía a Dios ni obedecía a Dios, andaban bajo su propio camino, bajo sus propias concupiscencias, y Dios los destruyó con diluvio, los destruyó con el agua. Hoy en día, esos mismos tiempos, los estamos viviendo, donde hay desobediencia, donde hay pecado, donde hay mundanidad, donde se satisface la carne, donde no se obedece a Dios, donde hay hipocresía, hay levadura en nuestros corazones, hay desobediencia hacia Dios. Solo la alaban de labios, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. Por sus hechos se conocen. Por eso en esos días mucha gente está muriendo por la desobediencia hacia Dios, porque no dejan el pecado, no dejan la segunda mujer, no dejan la hipocresía, no dejan el robo, no dejan el chisme, no dejan la cerveza, no dejan la vida pasada, no toman la cruz de Cristo y van en pos de Él. Para muchas personas hay doble vida. En la iglesia son santos, pero fuera de la iglesia no son santos, es todo lo contrario. Son igual al mundo, son mundanos, son pecadores y son tibios, y Jesús cuando venga los vomitará por la doble vida que llevan.
Segunda de Crónicas, capítulo 16. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. En esos tiempos estamos, cuando no buscamos a Dios, cuando en las enfermedades, en las angustias, mejor buscamos al médico, mejor buscamos a las autoridades. Creemos en el médico, creemos en las vacunas, 1 vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas. Y si salen 10 vacunas, 10 vacunas. Y andamos tapados con bozal, con mascarillas. Y creemos que somos salvos. Pero a Dios no lo pueden burlar. Dios conoce todo lo que hacemos. Y la palabra de Dios es fiel. Dios no se contradice. Al mundano, al pecador, al idólatra, al brujo, al hechicero, al que roba, al que chismea, al que mata, al que desobedece a Dios, tarde o temprano se va a enfermar, tarde o temprano se va a morir. Y muchos se mueren antes de tiempo, se mueren a la mitad de los años, se mueren de jóvenes, se mueren de niños. ¿Por qué? Por el pecado. Y muchas veces quien paga el pecado son nuestros hijos, nuestras generaciones venideras. Son los que pagan el pecado a nosotros, son los que pagan por haber consultado brujos, haber consultado hechiceros, por haber tenido ídolos, estatuas, imágenes, vírgenes, santos, por haber creído en la Santa Muerte, en Shangot, en Astarot, en María Leoncia, demonios que no tienen poder con los hijos de Cristo. Al desobediente, al pecador, al mundano, les espera las enfermedades, les espera la muerte, y está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente y Dios no se contradice. Palabra de Dios y palabra fiel. No debemos tener miedo a las enfermedades. Aunque nos muéramos, no debemos tener miedo a las enfermedades. Todos en este mundo vamos a morir, nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma no va a morir. Nuestra alma, cuando muéramos, si morimos en Cristo, va al cielo, va al paraíso. Y todo aquel que no tenga a Cristo, todo aquel que andó en el pecado, que hizo lo malo, va al infierno cuando muera. Y cuando Dios nos juzgue, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Te invito a que busques a Dios, te invito a que leas la Biblia, te invito a que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Te invito a que temas a Dios, para que te vaya bien, para que no te enfermes. Y cuando muéramos, no vayamos al infierno, no vayamos a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Cuando muéramos, aquel que hizo la voluntad de Dios, aquel que tuvo a Cristo Jesús en su corazón, aquel que guardó los mandamientos de Dios, va a ir al paraíso, va a ir al reino de los cielos, a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.